Bueno, ya estamos con nuestro invitado de hoy. Tenemos un invitado internacional. Está con nosotros José Ramón Montero, que es catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, California en Berkeley, Ohio State, Barcelona, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, País Vasco y la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile. Y de hecho, está en nuestro país participando el Congreso Internacional Los Grandes Desafíos de las Democracias Contemporáneas, la cuarta ola del populismo. José Ramón, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, buenas tardes y con mucho gusto estoy con ustedes. Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos. Y lo primero es, tú como especialista en sistemas electorales, partidos políticos y populismo, si tuvieras que describir en general lo que está pasando en nuestros países con los sistemas políticos, es decir, cómo la institucionalidad está respondiendo frente al tiempo de la tecnología, al tiempo de las redes sociales, cómo se están adaptando nuestras instituciones al momento actual en nuestros países. Bueno, no soy un experto en redes sociales, pero me da la impresión que hay como varios niveles de adaptación, por contestar a tu pregunta un poquito más en general. Chile, desde luego, sigue siendo una excepción. Chile, Costa Rica, Uruguay siguen siendo las excepciones de una calidad democrática así reconocida por el Economist, que tiene un índice de democracias que funcionan en el mundo, y estos tres países están muy, muy destacados, mientras que hay países típicamente populistas de tercera ola, como Venezuela, Bolivia y Brasil, que están teniendo problemas, y Venezuela pues ya ha dejado de ser una democracia. Bolivia es una democracia muy, muy limitada, y Bolsonaro, durante la época de Bolsonaro en Brasil, pues fue una democracia también con muchísimos problemas. Lo que está ocurriendo en esta cuarta ola, que es el tema que se discutió en la Universidad del Desarrollo ayer y antes de ayer, lo que aparece en la cuarta ola es un conjunto de países nuevos que van a tener o partidos populistas o gobiernos populistas. Hablamos de El Salvador con Bukele, hablamos de el propio Chile con Kast, el José Antonio Kast y su partido republicano, pero también, por supuesto, de Argentina con Javier Milei, que encima está que además está obviamente acaba de ganar las elecciones, y luego también en otros países como el propio Uruguay, en México, están apareciendo también nuevos partidos populistas de extrema derecha que van a hacer la gobernabilidad en estos países algo más difícil, algo más complicado en momentos como estos especialmente importantes. Y ahí cuando hablamos de conceptos en general en ciencias políticas, se utilizan conceptos que en otras áreas tienen como significados distintos, ¿verdad? Y el concepto de populismo, ¿cuál podría ser una definición adecuada en esta materia? A propósito de que al principio como que se tomaba como populismo sinónimo de demagogia, es decir, como una mala interpretación de la democracia. Pero después algunas personas empezaron a reivindicar este concepto, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, decir, mira, aquí esto se trata de una forma de radicalizar la democracia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de populismo? Pues es una buenísima pregunta, porque el populismo, además de lo que señalas, resulta que tiene una historia muy larga. Populismo apareció en América Latina, hay algún politólogo que ha llamado a América Latina la tierra del populismo, porque apareció ya en el siglo XIX, apareció también en Rusia, y han aparecido ya en muchos países, con lo cual efectivamente una definición hace falta. Y la definición que más extensa
que más extensamente ha sido acogida como una definición válida, es aquella que caracteriza a gobiernos o a partidos populistas de extrema derecha, porque también hay populistas de extrema izquierda, aunque bastante menos, a Evo Morales, por ejemplo. Entonces, a los gobiernos de extrema derecha populistas serían los que cumplen por lo menos dos condiciones. Una, que hacen una distinción siempre entre la élite corrupta, deshonesta, aprovechada, que se apropia de los recursos del pueblo, de una parte, y de otra parte un pueblo puro, trabajador, que contempla cómo la élite se lleva todos sus esfuerzos. Si tenemos partidos o gobiernos que utilizan este vocabulario, podemos estar seguros que tenemos delante a un partido o un gobierno populista. Y en segundo lugar, estos gobiernos, estos partidos exigen que el pueblo que las medidas políticas, las decisiones políticas se aprueben por soberanía popular, se aprueben por la voluntad general, se aprueben por el pueblo. Y al margen de representantes, de parlamentos, de cámaras, tienen que ser aprobadas por el pueblo. Bueno, estas dos normas son las típicas de un partido o un gobierno populista. Y luego, además, es de extrema derecha si utilizan términos, aprueban programas caracterizados por tres elementos. Nativismo, es decir, los beneficios del país tienen que ser para los nacionales del país y por lo tanto anti-inmigrantes. Autoritarismo, favorecen o preconizan medidas de ley y orden, medidas muchas veces antidemocráticas, restringiendo la participación o la libertad de los ciudadanos porque está en peligro algo más. Y en tercer lugar, favorecen también o tienen también alguna cierta nostalgia de regímenes autoritarios anteriores. Cuando todo esto se da la mano, entonces estamos ante partidos o gobiernos populistas de extrema derecha o también llamados radicales. Y ahí, cuando muchas veces vemos en las encuestas sobre la valoración de las personas relacionadas con la democracia, es decir, cuando analizan las instituciones, hay ciertas condicionantes o ciertas circunstancias de los propios sistemas políticos que se denominan que favorecen o se genera un caldo de cultivo para que se produzcan estos fenómenos. Y uno dice, bueno, ve la situación argentina y los niveles de pobreza, el mal manejo económico que tenía la democracia tradicional, las fuerzas políticas institucionales, y surge un outsider como Javier Milei. ¿En qué momento están nuestras democracias que hacen que estos fenómenos sean cada vez más frecuentes, no solamente además en Latinoamérica, sino que también en otras partes del mundo? Pues es una excelente pregunta, porque primero vale la pena señalar que esto no ocurre solo en Latinoamérica. Hay que tener en cuenta que 22 países europeos, en 22, a los partidos populistas, muchos de extrema derecha, gobiernan como en Hungría y Polonia o están presentes en el Parlamento y tienen un nivel de apoyo de un 20 a 30%. Es decir, que se tratan de niveles bien importantes y son actores de primer orden. ¿Qué ocurre? Preguntas. Lo que está ocurriendo en muchos países es que hay problemas de gobernabilidad. Hay problemas de crisis de representación, hay problemas de mal funcionamiento, de neoliberalismo, de mal funcionamiento del mecanismo económico, y eso recae siempre, desgraciadamente, en los ciudadanos con menos recursos y con mayores problemas. Ante este tipo de situaciones, los partidos tradicionales ven cómo muchos de sus votantes van desapareciendo. En un primer momento se abstienen, no saben qué votar, qué van a hacer. Pero en un segundo momento, lo que ocurre es que en estos países aparece lo que se llama en la jerga los empresarios políticos, los Javier Mileis, por ejemplo. Aparecen y entonces se ven como salvadores. Tanto es así que, como he sabido, a Milei le han votado a muchos
que van a sufrir de primera mano sus recortes o sus propuestas que tienen en el programa. Es decir, que por una parte existe una racionalidad o una fundamentación en la aparición de partidos populistas, pero por otra parte, que es un mal funcionamiento de la democracia, en definitiva, y de los partidos, y de los políticos, y de las cámaras. Pero por otra parte, estos partidos, una vez formados, cuando aparecen estos empresarios políticos, estos nuevos políticos que hablan diciendo que los problemas que existen tienen soluciones fáciles, es otra característica del populismo, las recetas fáciles para problemas muy complejos. Estos nuevos políticos entonces suponen un problema para el funcionamiento democrático, suponen entonces agravar el problema del funcionamiento democrático. Y en eso están también pues muchas democracias europeas y desde luego las latinoamericanas, y el caso de Argentina es el más claro y el más reciente. Bueno, estamos conversando con José Ramón Montero, que es catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y está en nuestro país visitando la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. José Ramón, a propósito de sistemas alternativos de gobierno o fórmulas alternativas de gobierno, muchas veces en esta, entre comillas, ineficiencia o incapacidad de los sistemas democráticos de resolver los problemas de la ciudadanía, se empiezan a buscar fórmulas alternativas y un modelo que hoy día quizás goza de menor popularidad después de la pandemia, pero que el crecimiento económico que ha tenido fue bastante importante, como el caso chino, empiezan no solamente a adquirir una relevancia en cuanto a modelo de organización política, sino que también a influencia en las distintas zonas de los países, principalmente en cuestiones de relaciones económicas. ¿Te parece que estas olas de populismo tienen como modelo, o podrían llegar a tener como modelo, estar mirando ahí lo que está pasando con el autoritarismo chino, o son cosas completamente distintas? Yo diría que son cosas completamente distintas, porque en muchos de estos países el modelo son regímenes autoritarios anteriores, a veces militares, a veces civiles, pero dictaduras anteriores donde para ellos funcionaban las relaciones políticas eran mucho más sencillas, mucho más fáciles y demás. China, desgraciadamente para China, no, y afortunadamente para todos los demás países, no es modelo porque combina una eficiencia económica muy grande y un crecimiento económico hasta hace poco muy grande. Ya ahora mismo está en fase de crisis en muchos campos del desarrollo industrial chino, con una dictadura implacable. China ha sido un país totalitario hasta hace 15 o 20 años y ahora es un país autoritario que tiene esta combinación que hace que en última instancia, el poder económico esté en manos de personas que son controladas, por supuesto, por el gobierno chino. Una situación hace 10 años parecida era la Rusia de Putin, que parecía que se resolvía los problemas, que no tenía dificultades internas, etcétera, y la evolución ha sido bien clara. Ahora mismo Rusia es un país autoritario, implacable también con los disidentes, con las minorías y con cualquier persona, movimiento que pida libertad. En general, los partidos populistas de extrema derecha lo que buscan es mecanismos nuevos, como el de Bukele en Salvador, modernos, que consiste en vender seguridad por falta de libertad. Y da la impresión que esto también está en parte en Chile, ¿no? Como con los problemas que hay con la inmigración. Pero el modelo de Bukele es uno de ellos, y el modelo que propone como el Partido Republicano aquí en Chile es otro, que es una política de seguridad muy intensa, aunque se restrinjan las libertades para evitar, con zonas fronterizas, con
zanjas o con barreras fronterizas, con policía fronteriza, para evitar que esa seguridad se vea en peligro y amenace la libertad de los chilenos. Pero los modelos comunistas no son muy atractivos, creo. Y ahí, a propósito de, en el fondo, cómo se hace o qué elementos debiera aplicar los sistemas democráticos para primero ser más eficiente en la resolución de problemas de las personas, y no entrampar muchas veces la resolución de los problemas sociales, no ensimismarse en sus propios problemas. Es decir, ¿hay algún modelo, por ejemplo, o algún país o alguna experiencia exitosa que haya podido resolver bien estos desafíos, donde las personas estamos pensando mucho más en el plazo brevísimo, donde la inmediatez es un factor muy relevante a la hora de relacionarnos en el mercado, en la política, en las relaciones sociales? Es decir, ¿qué cosas se pueden hacer institucionalmente para evitar caer en el populismo, o que estos modelos se hagan cada vez más atractivos? Otra pregunta muy importante y que no tiene una fácil respuesta. Si vemos en Europa, existen dos modelos. El modelo de la extrema derecha, que tiene un cordón sanitario para llegar al gobierno, es decir, ningún partido va a hacer pactos con la extrema derecha, va a gobernar en regiones o en ayuntamientos, y mucho menos en el gobierno nacional, con partidos populistas de extrema derecha. Los casos son Alemania y Francia, son los dos principales, pero la extrema derecha sigue creciendo en los dos países. El antiguo Frente Nacional francés, que ahora se llama Reunión Nacional, disputó la presidencia de la República a Macron en las últimas elecciones y quedó con un 40 y tantos % de voto, que es muchísimo. Y en Alemania, Alternativa por Alemania, que se llama, pues está también creciendo y provocando muchos problemas de gobernabilidad, porque muchos partidos demócratas cristianos harían un pacto con ellos, pero lo tienen prohibido y es una dificultad. Y el otro modelo es el que habría en España, por ejemplo, donde Vox, que es el partido de extrema derecha, hace pactos con el partido típico de derecha, el Partido Popular, y ha hecho pactos en comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos. Y se supone que pactará con el Partido Popular para formar gobierno nacional si alguna vez llega la posibilidad. Problema en este caso, que cuando un partido de estos gobierna en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, lo estamos viendo en España, lo primero que hace es restringir las libertades, anular los acuerdos presupuestarios y económicos para las políticas favorables a la mujer, negar la posibilidad del matrimonio gay en la medida, homosexual en la medida de lo posible, cercenar las libertades. Es decir, una serie de políticas que van contra los derechos civiles de los ciudadanos y que ocasionan al partido principal, al PP, ocasionan un problema muy serio, porque hay muchos votantes que no van a votar al PP, digamos, por sus pactos con Vox. Y entonces se ocasiona el problema de que crecerá Vox a costa del PP. Esta es la segunda estrategia, que tampoco funciona. Con lo cual es un problema que debería de resolverse mediante pactos, acuerdos de los principales partidos, los no populistas, entre ellos, para tomar las decisiones más importantes. Pero, como usted sabe muy bien, en la regla general es que los principales partidos en todos los países, incluyendo Chile y España, tienen una competencia entre ellos muy intensa, y la posibilidad de pactos es mínima. Y en el caso chileno, el tema de la Constitución, del referéndum constitucional, pues es todavía especialmente claro.
Bueno, tal cual queda entonces claro este panorama interesante, el tema de cómo están nuestros sistemas políticos después de esta conversación con José Ramón Montero, académico, catedrático emérito, además de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, que está visitando la Universidad Andrés Bello. José Ramón, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Un cambio, si me permite. Estoy visitando la UDD, la Universidad del Desarrollo. ¿Qué dije? ¿De Universidad? Andrés Bello. Andrés Bello, nada que ver. Amigos de la Universidad Andrés Bello, pero Universidad del Desarrollo, toda la razón, José Ramón. Le mando un abrazo a la Universidad del Desarrollo y ojalá no se me molesten, pero nada, muchas gracias, José Ramón, por habernos acompañado. Por supuesto que no. Muchas gracias a ti. Que estén muy bien. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos, no se vayan.